Quiero compartir también con ustedes eh, algunos pensamientos que son un poco la continuación del mensaje del domingo pasado. Quizás no lo viste el mensaje, quédate tranquilo, lo podés ver luego, no es que no vas a poder entender esto ahora si no viste el mensaje. Pero el domingo pasado hablamos acerca de entender los tiempos, hablábamos de esos personajes que aparecen en la Biblia, los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y que además tenían una palabra acorde al tiempo, obviamente, para todos sus hermanos, los que vivían con ellos. Y nosotros decíamos el domingo, queremos que, bueno, que la iglesia de Jesucristo sea como esos hijos de Isaacar, ¿no? Y que puedan tener una palabra específica para este tiempo tan particular que nos toca vivir como planeta, ¿sí? Porque todos estamos exactamente igual en este tiempo. Y pensando en esto de los tiempos de Dios y de entender los tiempos de Dios, me crucé con un pasaje en Juan capítulo 12, versículo 23, donde Jesús habla y a sus discípulos. Esto es una conversación entre ellos justo antes de que Él les anuncie su muerte, ¿no? Y Él les decía a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En realidad Él estaba hablando acerca de los últimos días que a Él le quedaban por vivir y después ya venía la crucifixión. Más allá de que estamos a punto de celebrar también la Pascua en las próximas horas, no tiene que ver con eso el mensaje, sino que la frase me llamó la atención porque si algo estamos creyendo, entendiendo y aún esperando, es que en medio de todo lo que nos está pasando, Jesucristo se glorifique. Y esta palabra me alentó porque, o sea, es como escuchar al mismo Jesús diciendo: llegó la hora, ahora sí me voy a glorificar. Y entonces tiene que ver con entender los tiempos, ¿no? Entender los tiempos divinos, entender los tiempos de Dios. Es tremendamente importante, decíamos el domingo, lo repito ahora, poder entender los tiempos que estamos viviendo. Y entenderlos desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista carnal, humano, ¿no? De lo que pasa en la calle, sino de lo que Dios está haciendo desde su trono. Inclusive el domingo hablábamos de algo que Dios está haciendo con la iglesia, pero también de algo que Dios está haciendo con aquellos que todavía no creyeron en Él. Son como dos acciones distintas, pero dentro del mismo marco, el mismo cuadro, el mismo contexto, ¿no? Y entonces yo anotaba ahí en mis apuntes que entender los tiempos divinos es muy importante para no entrar en ansiedad, angustia, temor en estos tiempos tan particulares que estamos viviendo. Jesús dijo en un momento, en Juan también, pero en el capítulo anterior, el capítulo 11, versículos 9 y 10, Él decía: el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, ¿sí? Un poco ese párrafo lo que está diciendo es que el que entiende los tiempos de Dios, el que anda bajo su revelación, ¿sí? Es aquel que no va a tropezar, es aquel que aún cualquier situación inesperada como la que nos toca vivir en este tiempo no nos va a hacer tropezar. Entender los tiempos de Dios nos libra de ser torpes, ¿no? Y de enfocarnos en aquello que es trascendente. Y entonces me acordaba de aquella vez en que Jesús les hizo quedar a sus discípulos como verdaderos torpes. O sea, quizás no esos 12 que lo seguían todo el tiempo, pero había mucha gente alrededor que constantemente le seguía, y me parece que unos cuantos de esos quedaron en ridículo, porque Jesús le dijo en un momento: ustedes dicen va a hacer un buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen: hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos, ¿sí? Los hizo quedar en ridículo, porque claro, cuando no entendemos los tiempos de Dios, esto es lo que nos sucede: quedamos como torpes, ¿sí? Desenfocados, desencajados, y aún declaramos cosas que después nunca terminan sucediendo, porque Dios va por otro camino, Dios va por otra vía. Por eso es tan importante entender los tiempos de Dios. Allí en este mismo pasaje que le acabo de leer, que está en Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3, ¿sí? Pero en la versión, la más conocida, quizás la Reina Valera 1960, o en la versión original, se usa la palabra hipócritas. Jesús le dice: ustedes son unos hipócritas, ¿sí?
Y me llamó la atención de lo que significa en ese contexto la palabra hipócrita, porque el hipócrita, hipócrita se le llamaba a aquel que actuaba en una obra de teatro en la antigüedad, o sea, alguien que representaba un personaje que no era, un simulador. Pero en este contexto, no solamente que significa simulador, sino que me llamó la atención porque también significa uno que responde. Y claro, me puse a pensar, pero ¿qué es esto de uno que responde? Y lo que entendí es esto, es uno que responde, no siempre por responder sabe de qué está respondiendo, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros respondemos a una pregunta simplemente para no quedar mal, pero no tenemos idea de lo que estamos contestando. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes me contestan porque yo acabo de hacer una pregunta, pero no entienden ni medio de lo que realmente está pasando, ¿sí? Entonces, entender los tiempos de Dios hace o evita que no quedemos como torpes. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los días que vivimos hoy específicamente, son días que nos exigen librarnos de esa religiosidad que nos hacen quedar como torpes. Nosotros siempre quisimos explicar lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora estamos en problemas. Es bastante complicado explicar lo que está pasando ahora. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer, y sobre todo la Iglesia del Camino, que hemos recibido esta palabra de encerrarnos con el Señor, es hacer eso, encerrarnos ahí, no hablar con nadie, no dar explicaciones, porque podemos llegar a pasar por torpes, como el Señor nos decía aquí, ¿no? Espero que no sea que pasemos como hipócritas, pero tenemos que darnos cuenta que los días que vivimos nos exigen librarnos de la hipocresía de la religión y volvernos entendidos en los tiempos. Me acordaba también una historia acerca de esto, que es aquella historia donde el profeta Eliseo y su siervo Giesi están en un momento, esta historia está en el segundo libro de Reyes, ¿no? Capítulo 6. Eliseo y su siervo Giesi están ahí en su cabaña, el siervo sale en un momento afuera y él ve que hay un ejército que los está rodeando. Era el ejército sirio que iba a matarlo, que sobre todas las cosas quería matar al profeta porque era quien siempre le adelantaba sus planes al rey, ¿sí? Entonces Eliseo sale afuera y ora y le pide a Dios que le abra los ojos a su siervo para que él pueda ver. Y cuando Dios hace esto, el siervo alcanza a ver que alrededor de ese tremendo ejército hay otro ejército mayor de ángeles que Dios había enviado para protegerlos. Entonces, la gran pregunta que yo me anoté en mis apuntes es esta. Nosotros necesitamos definir, ¿qué soy? ¿Soy un profeta que ve lo que Dios hace? ¿O soy un criado, un siervo que cae en el temor de lo que aparentemente está sucediendo? Creo que tenemos que decidir en este tiempo qué es lo que vamos a hacer. Y yo espero que estés decidiendo ahí del otro lado ser de ese tipo de gente que puede ver espiritualmente lo que Dios está haciendo. Es decir, ser entendido en los tiempos. Tenemos que darnos cuenta que si no discernimos los tiempos, no conoceremos la esperanza de nuestros días y la riqueza de los días que estamos viviendo. Porque claro, uno dice, bueno, pero ¿qué tipo de riqueza me puede traer este encierro? Mucha gente está no solamente ya entristecida o angustiada por esto, ya está enojada, ¿no? Porque no puede salir a trabajar, porque cree que no puede producir. Bueno, ese es un punto de vista, pero aquellos que hemos entendido que Dios nos quiere dentro de casa, necesitamos tener otro punto de vista. Necesitamos entender lo que Dios nos quiere mostrar para que entonces podamos alcanzar a ver las riquezas de este tiempo, ¿sí? El domingo leíamos ese pasaje de Efesios capítulo 1 cuando Pablo ora por los efesios, ¿sí? Y él pide justamente que sus ojos sean abiertos, que ellos puedan tener espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para poder ver la esperanza a la que fueron llamados, es decir, para que puedan ver las grandezas de Dios. Entonces, el ser entendidos en los tiempos permite esto, ¿no es cierto? Allí en Juan capítulo 9 hay otra historia conocida, le voy a leer varias esta noche, en los próximos minutos no voy a ser largo, pero quiero que entendamos esto, ¿sí? Hay otra historia en Juan 9 que dice así, que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y la respuesta de Jesús es súper interesante, porque él dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
¿sí? Bueno, y después sucede su sanidad. Entonces, claro, los discípulos tenían solamente dos opciones: o había pecado el ciego o había pecado los padres del ciego, ¿sí? Ellos no podían ver otra cosa, ¿sí? Entonces, claro, en esa ceguera ellos no podían ver la riqueza de ese problema. Pero Jesús le mostró una tercera opción. Le dijo, no importa si pecó este o aquel, lo que importa es que detrás de todo esto hay un propósito de Dios. Y el propósito de Dios era glorificarse con la sanidad del ciego, ¿sí? Entonces necesitamos entender los tiempos para poder captar la riqueza de este tiempo tan particular que estamos viviendo. Porque si empezamos a preguntarnos, bueno, ¿quién fue el culpable? ¿Sí? Pobres los chinos, le estamos echando toda la culpa a ellos. Bueno, quizás empezó allí, pero también ellos tuvieron sus consecuencias, ¿no es cierto? No entramos en conjeturas, ni es la intención de esta transmisión, pero a veces echamos culpa, ¿no? Y aún sobre todo lo que nos sucede, echamos culpa. ¿Y qué tal si empezamos a buscar ser entendidos en los tiempos para ver qué tiene Dios detrás de todo esto? Nosotros ya estamos convencidos que si no hubiese sido por esta pandemia, la gran mayoría de nosotros, Iglesia de Jesucristo, no estaríamos encerrados en casa. Hemos visto, sé que hay un montón de consecuencias, bueno, aprenderemos a paliarlas, pero también hay un montón de beneficios que hemos visto en este tiempo. Marina recién decía la cantidad de testimonios que estamos teniendo de familias que durante años nunca hicieron su altar familiar, nunca oraron juntos, no cantaron juntos, ahora lo están logrando. ¿Sí? Hay palabras que Dios está pudiendo decir recién en este tiempo a sus hijos, que antes no lo podía hacer porque no había nadie que lo escuche. Entonces, tenemos que entender los tiempos para poder discernir la riqueza que hay en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo. Tenemos que darnos cuenta que nuestra creatividad va a empezar a fluir si conocemos los tiempos divinos, ¿sí? Es decir, en este tiempo se habilitó la creatividad. Bueno, ni hablar de la creatividad que tuvimos que generar para poder llegar a sus hogares, ¿no? Es decir, armar todo un estudio de grabación acá. Ustedes no se imaginan lo que es mi casa, nuestra casa, detrás de la cámara, ¿eh? Estamos esperando que nadie se mueva, porque donde se mueve, pisa un cable, desenchufa algo y chau, transmisión, ¿sí? Pero bueno, este encierro nos hizo generar un montón de cosas. Y no solamente a nosotros, sé que muchos han generado aún un nuevo campo productivo, campo comercial, a causa de lo que les está pasando. No pueden salir a la calle, que era el terreno que conocían, y empezaron a experimentar las redes y de pronto les está yendo bien, ¿sí? Entonces, entender los tiempos de Dios también habilita nuestra creatividad. Si solamente nos quedamos quejando y esperando que el gobierno resuelva alguna situación, sobre todo la económica, pues no vamos a descubrir esa creatividad que Dios tiene lista para soltar sobre aquellos que entienden los tiempos. Pensaba en Noé, por ejemplo, ¿sí? Noé construyó un arca porque eso fue lo que sus tiempos divinos le demandaban para poder ser salvo, ¿sí? O para poder resolver la situación a favor de su familia. Pensaba en Jacob. Jacob se fue de su casa, pero llega a la casa de otro hombre llamado Labán, que después termina siendo su suegro, pero era un aprovechador de primera, y lo hacía trabajar, pero no le hacía participar de los frutos de su trabajo. Entonces Jacob un día oró al Señor y Dios le dio una estrategia bastante extraña, ustedes la pueden leer después en la Biblia, pero la cuestión es que a él le funcionó, ¿sí? Él empezó a reproducir su ganado y a crecer y a tener tanta riqueza, creo que llegó a tener mucho más que su suegro después con el tiempo. Pensaba en Moisés. Moisés tuvo una vara en su mano para resolver las situaciones de su tiempo divino, ¿sí? Con la vara hizo un montón de milagros, y ustedes saben, hasta inclusive abrió un mar en dos. Entonces, entender los tiempos habilita nuestra creatividad, nos hace ver qué es lo que tenemos a mano que Dios pueda usar para poder resolver los tiempos en los que vivimos. Tenemos que darnos cuenta que los tiempos divinos no necesariamente coinciden con los tiempos de los hombres. Es decir, el tiempo de Dios no necesariamente coincide con el tiempo de los hombres. Los puntos de vista, como decía recién, son diferentes. Entonces me anoté algunas cosas. Por ejemplo, los tiempos divinos decían de Jesús en Mateo capítulo 3, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al mismo tiempo, los hombres decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿sí?
O sea, dos puntos de vista totalmente distintos. Alguien que entiende los tiempos divinos, alguien que no lo entiende. Los tiempos divinos le dijeron a Moisés sobre Israel lo siguiente: he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Quién está hablando? Dios. Moisés estaba atento y Dios le hizo ver que bajaría a salvar a su pueblo. Pero los tiempos de los hombres decían otra cosa. Porque mientras Moisés hablaba con Dios y Dios le decía que iba a salvar a su pueblo, Faraón le hablaba a sus súbditos y dice que le imponía más carga en la tarea de confeccionar ladrillos. ¿Sí? Los tiempos divinos le anunciaron a David, por ejemplo, un tiempo de victoria cuando conoció a Goliat. ¿Sí? David le dijo a Goliat: en el nombre de mi Dios, el Dios de los ejércitos, te voy a cortar la cabeza. Pero al mismo tiempo, en el ejército de Saúl se estaba hablando de muerte, de destrucción, de pérdida. ¿Sí? Goliat los estaba asustando tremendamente. Entonces, no siempre coinciden los tiempos divinos con los tiempos de los hombres. Por eso es tan importante en este tiempo hacer oídos atentos de lo que Dios nos dijo. Enciérrense. Y en alguno de los mensajes, algún domingo de estos pasados, explicamos esto, que Dios en ese encierro nos quiere hablar, nos quiere hacer ver determinadas cosas, nos quiere hacer conocer sus dones, sus habilidades. Pero si nosotros somos tercos y no hacemos caso a esa palabra, no nos encerramos, o si simplemente estamos, digamos, viviendo la cuarentena con enojo y demás, nunca entenderemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y las herramientas que quiere poner en nuestras manos en este tiempo, que es un tiempo divino. Los tiempos divinos son esos tiempos que ponen en nosotros una tremenda paz, ¿no? Una tremenda paz. Y entonces recordaba esa historia de Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo a sus discípulos que iban a pasar al otro lado, se subieron todos a la barca y en el trayecto Jesús estaba tan cansado que se quedó dormido y se levanta esa tremenda tormenta. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, ustedes saben cómo sigue la historia. Al final lo despiertan a Jesús asustadísimos, ya pensando que se morían, y Jesús, luego de calmar el viento y las olas, les dice: ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué no creyeron en mí? ¿Por qué no tuvieron fe? Que es más o menos lo mismo que decir: ¿cómo es que no entendieron los tiempos? ¿No se dieron cuenta de que estábamos yendo a cumplir un propósito del otro lado del mar? Lo que sigue después es que ellos llegan a la costa opuesta y allí se encuentran con el endemoniado gadareno y Jesús lo libera. Es decir, ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque no entendieron los tiempos. Y eso creo que está pasando hoy. Los que hoy por hoy están con miedo, y les digo que el miedo no está solamente en la calle afuera, hemos visto gente con miedo dentro de la iglesia. Creo que los miedos están en la casa de aquellos que no están entendiendo los tiempos. No estoy diciendo que está todo bien, quédense tranquilos, no pasa nada, Dios está obrando afuera y acá en casa no va a hacer nada. No, lo dijimos en el primer mensaje. Cuando nos encerramos con el Señor vamos a ser confrontados fuertemente. Y creo que muchos lo descubrieron porque el encierro en casa con la familia no está siendo fácil para un montón, ¿sí? Pero tiene que ver con esa confrontación, con decisiones que tenemos que tomar. No es un tiempo fácil. Tendremos que confrontar un montón de cosas. Pero si entendemos los tiempos, pasaremos la tormenta con paz. Jesús no dijo: si ustedes hubiesen creído la tormenta no hubiese venido, o una cosa así. No dijo nada de eso. Es decir, como que bueno, la tormenta vino y ya está. Y hay que entender los tiempos en medio de las tormentas. Porque si no entendemos los tiempos en medio de las tormentas, no podemos tener paz. Y lo único que tenemos en nosotros es mucho temor. Voy terminando con el último pasaje, porque es el pasaje que quiero usar para que oremos ahora. En un momento llegan unos fariseos ahí a ver a Jesús, pero que en realidad parece que estaban del lado de Jesús, y le vienen a decir a Jesús que se vaya de Jerusalén, porque que era rey en ese momento, Herodes lo estaba persiguiendo para matarlo. Entonces Jesús, Lucas capítulo 13, versículo 32, dice: vayan y díganle a aquella zorra, le dijo zorra al rey, ¿sí? Vayan y díganle a esa zorra: yo echo fuera demonios y sano enfermos hoy y mañana,
y al tercer día termino mi obra. Jesús le dijo, yo tengo algo que hacer, yo entendí los tiempos y sé que mi vida está segura mientras que yo me maneje dentro de los tiempos de mi Padre Celestial. Eso es lo que Jesús estaba queriendo decir. Así que le dijo, miren, yo no me voy a escapar de Herodes. En todo caso, vayan y díganle a Herodes que voy a terminar mi tarea y después veremos qué pasa, ¿no? Una cosa así. Entonces yo pensaba en esto. Nosotros, si nos encerramos con el Señor en este tiempo, que es lo que Él está demandando, y entendemos los tiempos, en medio de lo que Dios nos vaya a decir, Él nos va a dar también directivas acerca de nuestro propósito, de nuestra asignación aquí en la tierra. Y entonces con toda tranquilidad, si el Señor hace oír su propósito para con nosotros, nosotros podemos decirle al diablo, a esa zorra, que se vaya lejos, que se retire. Podemos decirle a la enfermedad que no tiene nada que hacer con nosotros. Podemos decirle a la muerte que no tiene ni siquiera que acercarse a nuestra casa. Podemos decirle a la miseria que ni pase por esta cuadra porque acá con nosotros no lo va a lograr. Pero ese tipo de oración la podemos hacer solamente si entendemos los tiempos. Porque si no entendemos este tiempo con Dios, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor a la miseria, el temor a la pobreza, el temor a perder el trabajo, el temor a no sé, tantas cosas que están surgiendo en nuestros hogares, nos va a terminar literalmente liquidando. Lo que quería hacer Herodes con Jesús. Pero insisto, si entendemos los tiempos de Dios, vamos a poder decirle al diablo, te quedas ahí, a mi casa no entras, a mi vida no entras. Todo lo que Dios determinó de mi vida, Él lo va a hacer y lo va a conseguir, porque bueno, como decíamos hoy, ¿no? Con la palabra que compartió Marina, lo hicimos entrar a nuestro hogar y le estamos permitiendo que Él gobierne, que Él señoree.